Hola compañeros, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, pues en el episodio de hoy, que complementaré con otro en un futuro cercano, vamos a hablar de Antonio Ferragut y de una de sus geniales ocurrencias, la teoría de la medida constante. Y ahora, spoiler, todas las cartas miden 9. Pero todo esto y mucho más después de la intro. El punto de partida del principio de la medida constante radica en un efecto de Dai-Vernon, el juego que no se puede explicar, y que viene descrito en el libro Morinner's Secrets of Card Magic, que en castellano se llama Secretos de la Cartomagia, y que ha sido traducido por Luigi, magnífico Luigi. Saludo desde aquí. Bueno, alguna vez te he comentado, aunque de pasada, este efecto en algún otro de mis vídeos, en el sentido de que es un juego inspirado en la corriente de improvisación del jazz. Es decir, que es un juego que se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina, como en esta especie de jazz sessions, que uno empieza a tocar, luego sigue otro, primero el clarinete, después se van pasando un poco la melodía y van improvisando sobre el tema principal o sobre la línea de acordes que sea. Bueno, en fin, que no quiero entrar en detalles musicales. El juego que no se puede explicar consiste en pedir que un espectador piense y luego nombre una carta cualquiera de una baraja que él mismo acaba de mezclar y cortar. El mago, en esas condiciones, es capaz de encontrar la carta libremente nombrada. A ver, la diversión de este juego consiste en que el mago, una vez que ya conoce la carta porque ha sido nombrado, tiene que ser capaz de llevar el efecto a la conclusión más fuerte posible, lo cual es todo un reto para el mago. Pero claro, hay veces que el juego acaba siendo un mazazo, sobre todo para magos que no lo conozcan, o un jueguecito más. Y esto depende, pues, de tu capacidad de improvisación y también, en una gran parte, de la suerte que tengas. Como es un juego de final impredecible, pues hay magos que no se sienten cómodos con él, y por eso ha habido bastantes intentos de quitar en lo posible la aleatoriedad de este juego y conseguir que el efecto pues tenga un final fuerte, seguro y cierto. Harry Lorraine y sobre todo Ángel Díaz Crespo, un mago del AMA, el AMA es la Asociación Mágica Aragonesa, bueno, pues al igual que Antonio Ferragut, dedicaron su tiempo y su ingenio, y también su talento, por supuesto, al estudio de una particular variante de este efecto, el método del deletreo para encontrar la carta libremente nombrada. Por otro lado, Antonio Ferragut, en el año 1995, guionizó, produjo y editó un vídeo que se titulaba Deletreando, y en el que en la primera parte analizaba el efecto de Ángel Díaz Crespo, y en la segunda explicaba su método, que se basaba en un descubrimiento sumamente ingenioso, la teoría de la medida constante. Bueno, pues el efecto de Lorraine y la versión de Ángel Díaz Crespo consiste en que en primer lugar se da una carta que se deja aparte, luego se entrega a la baraja para que la mezclen y a continuación el mismo espectador u otro nombra una segunda carta. Con ayuda de la primera carta, que está cara abajo sobre la mesa, se encuentra la segunda. A ver, también, por cierto, esta variante del juego que no se puede explicar está genial como salida cuando pierdes, por ejemplo, el control de una carta. Imagínate haciendo un juego y de repente pierdes el control de la carta, no tienes ni idea de qué carta es. Entonces, realizas este efecto y quedas como un señor. Pero hablemos del vídeo. Antonio produjo este vídeo en tiempos heroicos en los que ni existían los programas actuales de edición de vídeo, ni la potencia de los ordenadores era ni remotamente la sombra de los que había, no te digo ya hoy en día, sino de los que había hace 10 o 15 años. Y Antonio produjo este vídeo en un Amiga, que era un ordenador personal, en los tiempos en la que la mayoría de los PCs usaban el MS2 como sistema operativo. Creo que incluso aquel año empezó el Windows 3 o el Windows 3.11. Bueno, pues aún así se las arregló para hacer algunos rótulos animados, rótulos que hoy en día nos causarían sonrojo, pero que en la época en la que se produjo este vídeo eran de lo más espectacular. A mí me hubiese gustado poder subir el original a YouTube, pero Antonio grabó en postproducción músicas de fondo que tienen derechos de autor, y yo no he sido capaz, o no tengo el tiempo, ni los conocimientos, ni la energía para eliminar la música de fondo, ni para pagar los derechos de reproducción de las canciones. Así que he optado por hacer lo siguiente. A ver, esto que vas a ver en la primera parte del vídeo y bueno, ha sido profusamente editado por mí para adaptarlo también un poco al formato de YouTube, ya que no se podía poner el original. Pero para aquellos que prefieran ver el original, si se ponen en contacto conmigo mediante el formulario de contacto y además me caen bien, les voy a proporcionar un enlace y la contraseña para que puedan ver el original. Dicho esto, vamos con la primera parte del vídeo Deletreando, la versión del juego de Ángel Díaz Crespo adaptada por Antonio Ferragut. Bien, pues el vídeo comienza con la presentación de Antonio con una música épica del estilo de la Guerra de las Galaxias.
continuación cambia a una J, porque va a hablar del AMA, la Sociedad Mágica Aragonesa, Asociación Mágica Aragonesa, y de la cual uno de sus miembros, Ángel Díaz Crespo, es el que, en fin, trabajó durante mucho tiempo el juego del Deletreando con Antonio Ferragut. Bueno, pues Ángel Díaz Crespo publica en una revista del AMA 3 artículos entre 1972 y 1973. En el primer artículo lo que hace Ángel Díaz Crespo es que traduce el juego que no se puede explicar de Dai Vernon, del que acabamos de hablar hace un ratito. En un segundo artículo explica un juego de Harry Lorayne que se titula Riesgo Calculado, que es una variante del juego que no se puede explicar que parecía mucho más fácil que el efecto de Dai Vernon, hasta que te ponías a hacerlo, dice con sorna Antonio en el vídeo. Bien. Y bueno, en el tercer artículo, pues es la aproximación de Ángel al efecto. Pues ahora, para abrir boca, vamos a ver a Antonio Ferragut realizar la versión de Ángel Díaz Crespo del juego Riesgo Calculado de Harry Lorayne. Mira, vamos a hacer una magia. Entonces, lo que vas a hacer es, primero vamos a elegir una carta que vamos a dejar sobre la mesa boca abajo y sin verla, ¿de acuerdo? Vamos a mezclar así un poquito y vamos a dejar la carta sobre la mesa y sin verla. O sea, tú tocas una, la que tú quieras, tocas una, esta de aquí, mira, esta de aquí tal como está, la vamos a dejar aquí en la mesa sin verla. Entonces, por favor, tú mezcla las cartas todo lo que quieras. Exacto. Vamos a hacerlo bien, pero a conciencia. Eres un taur, Eres un bestia mezclando, qué barbaridad. Muy bien, ya está, no quieres más. Mira, vamos a poner las cartas aquí boca arriba sobre la mesa y tú mismo ahora vas a coger esta carta y la vas a meter más o menos por el centro de la baraja, por donde tú quieras, pero más o menos por el centro, ¿de acuerdo? Está un poquito más hacia arriba que del centro. Cambio. Si quieres, sí, porque... Ahí, por ahí, perfecto, muy bien. Fíjate, bien cuadradito, así. Yo te voy a enseñar que, para que veas que yo no hago trampas, que no hay ninguna otra carta vuelta. O sea, que la única carta vuelta es la que acabas de meter y que yo no sé cuál es, ni tú tampoco. Pero voy a hacerlo muy despacito para que te des cuenta de que no toco ni hago nada con ninguna carta. Pero antes vas a pensar la carta que tú quieras y la dices en voz alta, para que todo el mundo lo sepa. ¿Qué carta quieres? 6 de corazones. El 6 de corazones. Vamos, yo quiero que tú veas que todas las cartas están como las dejaste. Todas están como las dejaste. Vamos a extender las cartas así boca arriba y nos vamos a fijar en el número de la carta. La carta que tú encontraste fue exactamente un 3. Digo T, R, E y S. Si esta carta es ¿qué carta dijiste? 6 de corazones. 6 de corazones, sería un verdadero milagro. Wow. Es el 6 de corazones, es increíble. Bueno, está claro que el espectador Antonio no es precisamente la alegría de la huerta, pero bueno, el vídeo te habrá dado una idea de la variante de Ángel Díaz Crespo. Bueno, la idea principal de todo esto es que una carta, por supuesto forzada, te va a permitir encontrar una carta cualquiera pensada y que luego va a ser nombrada por un espectador. Pero, claro, en la baraja que el espectador acaba de mezclar y cortar. La carta, por así llamarla, universal, que elige Ángel por sus propiedades, es el 3 de rombos, que también se puede deletrear como 3 de diamantes, mientras que Antonio prefiere el 3 de tréboles. Esta versión, como comenta Antonio Ferragut, la que acabas de ver, está muy bien, pero hay algunas cosas que directamente pues a él no le gustan. Pero para que puedas seguir el razonamiento de Antonio, te diré que con la carta de Antonio se cubren 64 posibilidades de las 52 que tiene la baraja. Porque el deletreo se puede hacer desde el principio de la baraja, desde la carta que se ha introducido tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, o desde la parte inferior de la baraja. Y esto te da, por supuesto, muchas posibilidades.
Para que todo esto pase por completo desapercibido y parezca que siempre se cuenta a partir del lugar desde donde se introduce la carta, ahí viene el ingenio de Antonio al rescate. Porque Antonio dice que la excusa de mostrar que no hay más cartas vueltas te permite poder contar las cartas, pero que hacerlo sin que el espectador vea las caras, pues queda todo el asunto queda un poco raro. Por eso él lo soluciona contando las cartas de cara mientras hace la extensión. Mezclaste. Y las voy extendiendo así, el pulgar va empujando las de 2 en 2, veo qué cartas son y cuento 4, 6, 8, 10, 12. Tanto el método de contar como el detalle de los deletreos te lo voy a explicar un poquito más adelante. Yendo por partes, en primer lugar tenemos que el espectador ha introducido la carta universal por el centro. Desde dicha carta podemos contar hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo natural es contar hacia la derecha y no hacia la izquierda, por lo que si la carta nombrada está hacia la izquierda, lo que se hace es una cosa muy ingeniosa por parte de Antonio, y lo que hace es que voltea la extensión de izquierda a derecha y entonces las cartas quedan perfectamente para contar hacia la derecha. Para hacerlo de una manera cómoda, si tengo que deletrear hacia este lado, pues lo que se me ocurrió es hacer una maniobra como esta, una floritura de volteo, y ahora sí se puede deletrear cómodamente en el otro sentido. Pero bueno, ¿qué pasa si la carta nombrada está entre las primeras o entre las últimas de la baraja? Si está cerca del centro de la carta donde ha introducido la carta el espectador, pues ya hemos visto que no tenemos problemas. Pero ¿qué pasa si está al principio o está al final? Bueno, el problema es que no tiene ningún sentido, como bien apunta Antonio, que cuentes desde la parte superior de la baraja o desde la parte inferior, porque entonces, ¿por qué le pides al espectador que introduzca la carta por el centro? Porque eso naturalmente no tiene sentido. Así que Antonio, como siempre, lo resuelve de manera muy elegante y sobre todo muy ingeniosa. Para deletrear, cuando hay que deletrear de uno de los dos extremos. Yo quiero que os fijéis, para hacerlo más fácil, que a cada lado del 3 de tréboles he puesto un as rojo, mientras que en los extremos hay un rey negro. El deletreo hay que efectuarlo por cualquiera de los dos reyes. ¿Cómo hacerlo? La solución que he encontrado es lo siguiente: abrir la extensión dejando el 3 libre. Fíjate que las cartas van a parar debajo de la que está en el paquete superior. Se le da la vuelta a esta carta para saber cuál es. Recuerda que cuando se introdujo, procuré que nadie supiera qué carta era la metida. Y vemos que es el 3 de trébol. Entonces dice, pues dependiendo del tipo de deletreo, nos vamos a fijar en el palo. Y recuerda, dices ahora, y ahora extiendes en sentido contrario las dos extensiones. Bueno, tú tienes los dos paquetes, uno a cada lado, que has hecho de manera casual. Ahora vuelves la carta, que es el 3 de trébol, lo que te sirve de paréntesis de olvido, y porque el foco ahora está en la carta y no en los paquetes. Una vez mostrada y nombrada, lo que se hace ahora es que se invierte la extensión de los paquetes. Absolutamente genial. Tal y como te muestra Antonio, y nadie se da cuenta. Ahora, si coincide que el deletreo nos coincide ahora a la parte de la derecha, pues no tenemos ningún problema. Si coincidiera que estuviera a partir de la izquierda de la carta introducida, pues lo que hacemos es que volteamos primero toda la extensión y luego contamos hacia la derecha, como ya se explicó anteriormente. Bien. Una vez que ya tenemos claro el método, vamos a ver cómo se hacen los deletreos para llegar desde la carta vuelta a la nombrada libremente, y que el 3 de trébol te permita llegar desde el número 1 hasta la número 15. Bueno, para llegar a cualquier carta, según dice Antonio, podemos fijarnos en el número, en el palo o en la carta completa. Si por casualidad el espectador coloca el 3 al lado de la carta nombrada, pues no hay problema, porque el 3 encontró la carta. Si la coloca la número 2, contamos 3, incluyendo el propio 3. Si está la número 3, no contamos el 3 y llegamos también a la carta.
Si tenemos que llegar a la 4, no contamos, sino que deletreamos 3, T-R-E-S. Si tenemos que llegar a la quinta, deletreamos 3 y la siguiente, pues es la carta. Si está a 6 cartas de distancia, no deletreamos el número, sino el palo. Si la coloca la número 7, deletreamos trébol y la siguiente será la elegida. Si la coloca la octava, deletreamos el palo, pero en plural, tréboles. Si la coloca la novena, deletreamos tréboles y la siguiente será la nombrada. Si la coloca la décima, deletreamos tres y trébol, en singular. Si la coloca la undécima, se deletrea tres trébol y la siguiente. Para llegar a la duodécima, deletreamos tres tréboles, en plural. Para llegar a la número 13, deletreamos 3 tréboles y la siguiente. Para llegar a la decimocuarta, deletreamos 3 de tréboles. Y si el espectador la coloca la número 15, deletreamos 3 de tréboles y la siguiente. A ver, resumiendo un poco. El espectador elige una carta, le forzamos el 3 de trébol, y luego piensa otra carta que nombra. La carta elegida nos va a servir para encontrar la carta pensada. Para ello, el espectador introduce la carta forzada sin verla por el centro, obviamente, en la baraja cara arriba. Y luego el mago va pasando las cartas y mientras va contando. En el caso de Ángel Díaz Crespo, las cuenta con el dorso al espectador. En el caso de la variante de Antonio, las cuenta por la cara, para que se vea que no cambias, lo haces despacito, para que se vea que no cambias ninguna carta de posición. La manera de contar es otro detalle a tener en cuenta, porque tenemos que saber a cuántas cartas está la elegida, o bien desde arriba, o bien desde abajo, o bien antes de la carta vuelta o después de la carta vuelta. Para resolverlo de manera fácil, he aquí el método de Antonio. Antonio empieza por la cara y va contando cartas de 2 en 2 desde la cara, y va contando hasta la 16. Si está antes de la 16, pues ya sabe, imagínate que está la 8, pues ya sabe que está la 8 desde arriba. Que llega a la 16 y no ha aparecido la carta nombrada, pues entonces deja de contar y espera hasta que aparezca la carta nombrada. Cuando aparezca la carta nombrada, empieza a contar para ver a cuántas está hasta la carta vuelta. Que no aparece tampoco la carta nombrada, pues entonces empieza a contar a partir de la carta vuelta otra vez hasta las 16. Que aparece, pues ya sabe a cuántas cartas está antes de la vuelta. Que no, lo que hace es que espera a llegar a la carta elegida y cuenta desde ahí hasta el final de las cartas para saber a cuántas cartas está del final. Es todo, parece complicado, pero es todo relativamente simple. En cuanto pruebes unas cuantas veces, verás que no tienes mayor problema, porque solamente hay que saber contar hasta 16 para hacer el juego. Bueno, en todo caso, esto es todo con respecto a esta versión del juego. Forzando la carta universal, por así decirlo, pues esta nos permite llegar mediante un deletreo a cualquier carta de la baraja. Nos queda pendiente la vuelta de tuerca que le da Antonio al juego, cambiando la premisa y además volviéndola del revés y demostrando de paso su teoría de la medida constante, es decir, que todas las cartas de la baraja miden 9. Pero eso ya lo veremos otro día en otro vídeo. De momento no me queda más que pedirte que si te ha gustado el vídeo le des al like y te suscribas al canal. Si quieres apoyarme más directamente puedes apuntarte a mis clases online, las mejores del mundo mundial, te lo digo yo, créeme, o comprar alguno de mis libros. Como siempre, muy buena semana y salud, compañero.